Uno, generar conciencia sobre lo que significa el machismo y su impacto. Es que no lo vemos. Y uno tiene que deconstruirse. Yo no digo que no tenga rasgos machistas, pero es un proceso de construcción que implica que tengo la conciencia de que debo cambiar. Y a eso hay que apostar. Y es una apuesta desde muy pequeños los chamos. Yo siempre digo una frase, y es muy común en las regiones, que tú oigas decir, agarren su que tengo mi toro suelto. Esa forma de decirle a la gente, de culturizar la acción del hombre contra la mujer, es un absurdo machista que hay que cambiar. Todos tenemos el respeto en el espacio público y esas cosas hay que cambiarlas. Y por eso hay que apostar a una generación de conciencia y evidenciarlo. Por eso siempre digo que el tema de la lucha y la oportunidad de hombre y mujer es de ambos y tiene que haber un discurso público, una narrativa que invite a ser inclusivo. ¿Y nosotras para cuándo? Luis Martínez, bienvenidos a nuestro podcast ¿Y nosotras para cuándo? ¿Cómo estás, Luis? Chévere, Francés, ¿le tú? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte aquí porque además hoy vamos a tener una conversación en torno a un tema que nos parece importantísimo cuando hablamos de cómo las mujeres deben presentarse y ocupar los espacios públicos. Y de una te pregunto, ¿existen los hombres feministas? Claro. ¿Posible? Bueno. Sí, yo creo que sí. Aquel hombre que primero esté sensibilizado con esa lucha, con esa razón de ser, de reconocer en la mujer un actor clave de la sociedad. Yo me considero feminista. Yo creo que como yo hay muchos otros que lo son. ¿Qué significa para los hombres en un contexto tan machista donde hablamos hoy en día de masculinidades frágiles y masculinidades no hegemónicas, reconocerse a sí mismo como feminista? Significa reconocer la importancia del otro, y en este caso en la mujer. Creo que es clave. Yo creo que primero yo invito al que se considere feminista, hombres y mujeres, que tenga un lenguaje y una narrativa que sea inclusiva. Creo que el gran problema del feminismo y de la resistencia está en una narrativa que en muchos casos es excluyente. Y la invitación es a que sea inclusiva. Es una lucha de todos. Porque la violencia de género, por lo menos, no es un tema solo de mujeres, sino también de hombres. La posibilidad que las mujeres alcancen espacio de decisión es un problema solo de mujeres, también es de hombres. Es la posibilidad real de ser representantes de una realidad social donde la población, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Luis Martínez, este es un podcast donde tratamos estos temas que son muy serios, pero tratamos de hacerlo de una forma divertida y por eso hemos construido unas dinámicas en las que queremos que participes el día de hoy. Y la primera es esta. Tenemos una cesta con 3 preguntas que yo sé que sobre las 3 tienes mucho conocimiento. Tú eliges una y sobre esa conversamos. ¿La leo yo o lees tú? Si quieres, léela tú. Seguro. ¿Qué políticas públicas consideran esenciales para avanzar hacia la paridad? Es clave como política pública que sea obligatorio en la ley venezolana electoral la paridad. Hasta ahora no es obligatorio, primero que no es ley, es un reglamento del Consejo Nacional Electoral que no es obligante en las postulaciones de plancha. En tal sentido, hacerlo obligante es una medida positiva de acuerdo a la ley y eso creo que es necesario, porque no hay la conciencia suficiente en la sociedad venezolana sobre la importancia de que haya paridad en los organismos electorales, en los organismos de decisión parlamentarios a cualquier nivel. Es distinto que un hombre, uno como hombre, hable sobre el derecho al aborto que lo hagan las mujeres. Es distinto que un hombre hable sobre el tema de las vacunaciones, de las necesidades reales que las mujeres atienden a que lo hable un hombre. No porque los conozcamos, sino que son perspectivas distintas. Creo que es clave, efectivamente, que haya paridad a todo nivel. Y paridad entendiendo que es tipo como los españoles, que son 1 a 1. No es la paridad donde somos mitad mujeres y las mujeres son las últimas en la cola y los hombres somos los primeros en la cola de la cuenta. Eso creo que hay que cambiarlo. Y otra cosa que a mí me parece interesantísimo cuando hablamos de paridad, Luis, es precisamente el hecho de que no hay cargos que son para los hombres y cargos que son para las mujeres, porque pareciera también que este concepto de paridad gira en torno al hecho de que hay como unas carteras que tienen que ver generalmente con cuidados, que hacia esas tienen que competir las mujeres, entonces todas las mujeres tenemos que matarnos por un mismo cargo, mientras que hay otra variedad de espacios en los que los hombres pueden moverse a sus anchas. Yo creo que profesionalmente las mujeres son tan competentes como los hombres, en tal sentido. Todos los espacios públicos de decisión podemos optar hombres y mujeres en iguales condiciones. Pasa que efectivamente, socialmente, culturalmente, ha habido resistencia a ese proceso y eso hay que cambiarlo. Y una forma de cambiarlo positivamente es que la política pública que tiene que ver con el tema electoral sea de carácter obligatorio, como es en otros países, caso de España, que haya paridad, que sea hombre y mujer con las listas formadas. Y eso debe ser de esa manera. Y no solo paridad, lo que vas a decir, paridad y alternabilidad, exacto, que permita que efectivamente podamos llegar y que no en el último medio kilómetro de carrera los partidos puedan decidir sacar a las mujeres de competencia. Hasta hoy no hay esa posibilidad en Venezuela, porque solo hay un reglamento en el del Consejo Nacional Electoral no obligante para los partidos políticos. Y cualquier partido político en este país lo ha aplicado y ha puesto los principales hombres, suplentes mujeres.
O de la lista de 12, los primeros 6 son hombres, las últimas 4 son mujeres. Decía. Y se cumple la paridad, pero efectivamente no hay la oportunidad para las mujeres. Hay paridad, pero no hay oportunidad. Y esto que dice resume muy bien una máxima que dice Venus Fadul y nuestras amigas de 100% estrógeno, que las mujeres seguimos siendo entonces la segunda en la política. Luis Martínez, ahora quiero preguntarte, porque me gustaría verte como un decisor, como un formulador de políticas públicas, ¿qué acciones concretas tomas a diario en tu entorno personal y profesional para desafiar los estereotipos de género y promover la participación de las mujeres en la política, pero también en los diversos espacios públicos de la sociedad? Creo que todos podemos hacer lo mismo. Yo digo en mi vida personal. En mi casa, en mi hogar, hay 3 mujeres y 2 hombres. Y todos podemos hacer lo mismo en mi casa. Y lo hacen. Y lo hacemos. Y cuéntanos en oportunidad, ¿qué significa desde una organización de la sociedad civil que además está empeñada en reconstruir el tejido social, que las mujeres efectivamente tomen los espacios de decisión, tomen el rol de protagonismo y además ceder a veces esos espacios para que las mujeres puedan visibilizarse? Sabes que yo soy un convencido que uno no solo brilla porque esté frente al micrófono o frente a la cámara. Uno también brilla por reflejo. Uno tiene que estar siempre en la primera fila, ni ser nombrado. Si tú estás atrás, pero los que están contigo brillan, efectivamente tú ganas por reflejo. Y eso es clave. Y en eso, en oportunidad, hay hombres y mujeres con responsabilidades. Y promovemos la participación. Yo tengo una responsabilidad por ser uno de los cofundadores y por ser el director. Pero creo que el protagonismo de todos es importante. Qué bueno y qué bonito. Y eso está buenísimo además para que invitarte a la segunda dinámica de este espacio, Luis. Con estos sobrecitos quisimos hacer la alegoría de la Matrix. En cada uno hay una pregunta que nos gustaría conocer tus posturas y tus afirmaciones. Entonces yo te voy a decir las preguntas y tú eliges azul o rojo. Ok. Si eliges rojo, tienes que responderme qué prefieres, ¿no? Entre estas dos cosas. Erradicar el machismo de raíz y por completo o ceder espacios para que las mujeres entren dentro del machismo. Ok. ¿Qué respondes? ¿O qué prefieres? Yo creo que es esto. Erradicar el machismo de raíz y por completo. Sí, yo creo que ¿Cómo se hace? Uno, generar conciencia sobre lo que significa el machismo y su impacto. Es que no lo vemos, no lo conocemos. O sea, la gente, la práctica normal, no la conceptualiza que es machismo, y lo es. Y uno tiene que deconstruirse. Yo no digo que no tenga rasgos machistas, pero es un proceso de construcción que implica que tengo la conciencia de que debo cambiar, y a eso hay que apostar. Y es una apuesta desde muy pequeños los chamos, que no el tema de rosado, azul, no es un tema de color, es un tema de actitud, un tema de acción, es un tema de reforzamiento. Yo siempre digo una frase que es muy común, yo soy de Vargas y no soy caraqueño, y es muy común en las regiones que tú oigas decir, agarren su que yo tengo mi toro suelto. Esa forma de decirle a la gente, de culturizar la acción del hombre contra la mujer, es un absurdo machista que hay que cambiar. Todos tenemos el respeto en el espacio público y esa cosa hay que cambiarla. Y por eso hay que apostar a una generación de conciencia y evidenciarlo. Por eso siempre digo que el tema de la lucha y la oportunidad de hombre y mujer es de ambos y tiene que haber un discurso público y narrativa que invite a ser inclusivo. Eso suena como cuando, de hecho, lo escucho más de mujeres que de hombres y a veces uno se indigna. Son las que forman los hombres. Las mujeres son las principales machistas, ¿no? Y también eso da cuenta de los estereotipos en los cuales hemos sido socializados tanto hombres como mujeres. Así es. Luis, ahora me gustaría retarte un poco a fijar posición y a decirnos, esta es una postura de Luis Martínez y sobre todo cómo Luis Martínez convive con esa postura. ¿Qué opina Luis Martínez o cuál es la postura de Luis Martínez ante la frase ni machismo ni feminismo? Igualdad. Bueno, yo creo en la igualdad. Yo apuesto a la igualdad. Yo no satanizo el feminismo. Yo creo que el feminismo es la consecuencia de la ausencia de derechos de las mujeres. El machismo es el exceso de un patrón cultural de un sexo sobre el otro, que ha implicado todo un proceso. Yo creo que el feminismo va a dejar de ser feminismo cuando hay igualdad de oportunidades para todos. Claro, entonces en ese caso decíamos y conversábamos con nuestras facilitadoras a lo largo del programa precisamente lo que acabas de decir. O sea, el feminismo no nace porque había unas mentes calenturientas que... Eso es incierto, es ante la ausencia de reconocimiento de los derechos y las oportunidades de las mujeres que nace el feminismo. Y eso hay que apostar a que se acabe en la medida que haya más oportunidades, más igualdad, mayor acceso y las mujeres tengan el espacio público decidiendo y que lo privado pueda decidirlo ella, no se lo imponga a la sociedad. Porque además esta frase es muy común escucharla de personas que satanizan, como tú decías, yo no satanizo el feminismo, pero que hablan de feminazis, usan adjetivos que más bien impiden que podamos defender la igualdad y que en definitiva el feminismo es un movimiento de igualdad.
Y es un momento de igualdad, pero debe haber una invitación en el feminismo a que su narrativa sea inclusiva. Que no es un tema solo de las mujeres. Es un tema donde las mujeres son las principales beneficiarias y las protagonistas y necesitan un apoyo de hombres y de toda la sociedad en general para hacerlo posible. Porque al final somos agentes sociales, estamos en sociedad y todo lo público implica un acuerdo entre todas las partes. No es la imposición de una sobre otra. Eso es machismo. Qué bueno que tocas ese tema porque lo vamos a abordar más adelante, pero ahora quiero pedirte que hagas una escala y que puntúes cosas, Luis Martínez. ¿Cuáles son los 3 estereotipos de género que a tu modo de ver, desde el que peor nos pone hasta algunos más soft o menos radicales, cuáles son los 3 estereotipos de género que impiden en mayor medida la participación política de las mujeres? Es que hay cosas que se pueden decir y cosas que no. No, pero no, aquí queremos incomodar y yo creo que también es importante invitar a la gente a conversar sobre los temas incómodos o que pareciera que no son precisamente políticamente correctos. Veamos, yo creo que... ¿Quieres ejemplo? ¿Quieres...? Quiero que me digas 3 y que los pongas en escala del mayor al peor, o que nos afecte en mayor medida o el que menos. Bueno, yo creo que la cosa peor que hay es que las mujeres siempre están en su casa. Las mujeres, yo he oído mucho frases en el espacio público, en el espacio político, donde la mujer es buena en la cama. Entonces, ese tipo de elementos que cosifican a la mujer, creo que es muy malo. Creo que denigra la condición humana del valor intelectual, del aporte social de una mujer. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a estar en el espacio público, a decir una sociedad donde ella es más del 50% de la sociedad. Cosificarla de esa manera es terrible y en la política se tiende a decir que la mujer avanza en la medida que sus amigos de cualquier orden la ayudan a avanzar. Y a veces son las propias mujeres las que trancan paso. Y creo que eso es lo más grave en tema, pues, para cosificar a la mujer, creo que eso es lo más... El estereotipo que asociar mujer con cama, creo que es lo peor. Y qué interesante que lo digas, porque precisamente hablar de la cosificación de la mujer habla también de cómo históricamente se nos ha deshumanizado, ¿no? O se nos ha supuesto como un humano de valor inferior. Y nos decía una de las facilitadoras que las mujeres hemos tenido la responsabilidad o hemos debido construir incluso la idea de nuestra propia humanidad. Y también me hace mucho sentido que hables de esa frase que dice que, bueno, las mujeres, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer cuando vemos que es como que compartido o socialmente compartido que las mujeres trancan. Yo creo que hay una cosa que hay que tomar conciencia y todos tenemos que tener conciencia, en especial las mujeres. Eso que yo logré con mi propio trabajo alcanzar mi posición. Eso no es tan cierto en muchos casos. Si a lo mejor por tu propio trabajo has obstaculizado a otras, te han limitado a otras, yo creo que hay que generar espacios y condiciones favorables para todas. Yo apuesto a que eso sea así en la política, en el espacio público. Creo que hay muchas mujeres con mérito y se les hace muy difícil avanzar. Y creo que hay que dar sororidad de todas para hacerlo posible. Cuando hablamos de solidaridad también en el entendido que no es que todas tienen que estar apoyándolas, sino que todas tienen que reconocer en ellas sus méritos. Uno puede tener diferentes posiciones con hombres o con mujeres, pero reconocerles sus méritos. Y en las mujeres a veces esas cosas cuestan mucho. Las mujeres fueron educadas socialmente para ser bellas y ser reinas y ser inteligentes. Entonces los reinados siempre es una sola. Entonces las demás no pueden ser. Y eso creo que son las cosas que hay que cambiar y hacen límites para que otras mujeres avancen. Qué interesante porque has tocado casi que con los mismos ejemplos temas que han hablado nuestras facilitadoras en clase y que de hecho uno de estos de que las mujeres no reconocen el mérito y que nos han enseñado a competir entre nosotras, también habla de esa trampa patriarcal de la que nos habló Marta en el foro que hicimos en la clase inaugural, que es esa trampa patriarcal que nos dice no pueden trabajar juntas, no pueden tejer red, todo lo contrario, se hicieron para competir entre ustedes y por eso te decía lo de que hay unos cargos que son específicos para las mujeres y solo allí está limitado nuestro. Hombres y mujeres somos absolutamente distintos y somos complementarios y tenemos hasta hormonalmente condiciones distintas. Eso es cierto, pero eso no es una limitante para que tengamos posibilidades y podamos acceder al poder en igual de oportunidades. Como toda cosa distinta, tenemos particularidades que implican algunas formas y cómo fuimos educados. Y eso es cierto, pero eso no es una limitante. Luis, agárrame ahí, porque ahora te voy a preguntar de nuevo, invitarte a proponer cosas. Imagínate como un tomador de decisión y como alguien que de verdad desde sus espacios puede transformar esta realidad
Y aquí te pregunto, en términos de tus propuestas, ¿cuánto o si estás a favor o en contra de la política de cuotas de género para aumentar la representación de las mujeres en la política? Ya has ido hablando sobre eso. Sí, cuéntame. Y cuéntame si crees que son una herramienta necesaria o una medida temporal. Necesaria en una sociedad donde hay injusticia con las mujeres. Pues estás a favor. Yo estoy a favor. Convencido. Pero es interesante porque hay mujeres que incluso piensan, y mujeres que además podemos reconocer su trabajo, ¿no? Que piensan que no quieren llegar por cuotas. En la medida que son cuotas positivas, en la medida que las mujeres avancen en el espacio público y demuestren su capacidad, en esa misma medida puedan llegar a otras. Pero es importante Y si no se establece en un momento como este, que hay que imponer eso como ley, nadie va a ceder. Claro, porque Nadie va a ceder. sin la cuota primero no van a comenzar a llegar, ¿no? Vamos a seguir compitiendo como con estas reglas desiguales que nos siguen recordando frecuentemente que nosotras somos intrusos en la política, pero además hay una deuda histórica porque son todos los años en los que las mujeres no han. Aparte que yo creo que la cuota permitir que entre los hombres haya mayor competencia, para que lleguen los mejores, y entre las mujeres también. Y lo va a hacer posible, porque el ancho de 70-30 permite que llegue cualquiera, para el caso de los hombres, y que limite la posibilidad de algunos. Y en las mujeres la resume lo mínimo, que todas tendrán que ser suplentes. Eso es absurdo. Es absurdo. Yo las invito a eso, yo creo que hay que cambiarlo. Y cambiarlo como una medida positiva para generar igualdad de oportunidades. Qué bueno, Luis. Y ahora quisiera preguntarte en términos de... Hay muchos comentarios o mucha conversación reciente sobre el tema de las masculinidades no hegemónicas y las masculinidades positivas, la democracia paritaria. Y yo quisiera que tú nos cuentes sobre esas cosas que nadie dice. O sea, que eso de lo que poco se nos habla. ¿Cuál crees que es el aspecto más descuidado en la promoción de las masculinidades alternativas y por qué? O sea, ¿qué crees tú que son aspectos cruciales que se suelen omitir en los discursos políticos, sociales, académicos? La responsabilidad del hombre. Eso se omite siempre. Nosotros somos responsables de nada. Es la sociedad en general, ¿no? La culpa es de todos, pero nunca de nosotros. En lo político eso es cierto. Entonces, si nadie asume la responsabilidad, el hombre no asume la responsabilidad, siempre es culpa del conglomerado para no echarle la culpa a nadie. Eso se omite siempre. Creo que eso, el hombre debe empezar a asumir sus propias responsabilidades. Estoy convencido que en temas de masculinidades tenemos que decir lo que somos: corresponsables de la paternidad, corresponsables del cuidado, corresponsables, y hacer y generar políticas para eso. Las mujeres, las niñas no se embarazan, no son niñas que embarazan en adolescencia, son adolescentes que se embarazaron porque un hijo nace de la relación de dos y hay que tomar responsabilidad sobre eso. No se pueden inculpar, castigar, sancionar y limitar la posibilidad de acceso a las mujeres porque quedaron embarazadas, porque se embarazaron hombres y mujeres. El tema del adulto mayor, la generación de cuidados, las condiciones de vida, el trabajo del hogar, debe ser una responsabilidad compartida, porque efectivamente no hay condiciones en este momento y todo recae para que el hombre sea el proveedor, la estructura sea el hombre proveedor y la mujer la cuidadora. Eso está, aunque uno luche contra eso en este momento, las condiciones sociales no favorecen esa igualdad de oportunidad, y eso debe cambiar. Y eso tenemos que asumirlo responsablemente, impulsarlo y decirlo de forma práctica para que la gente lo entienda, porque si no lo entiende no lo compra la idea. Y a esto de la igualdad de oportunidades, al tema del feminismo, le ha faltado un lenguaje inclusivo, un marketing que compre la idea, que venda la idea a la gente y pueda sentirse identificada. Nadie se lanza en el vacío, nadie cree algo si no lo está convencido. Y hay que la gente convencerlo cuáles son las ganancias sociales, cuáles son la retribución a esta sociedad, que haya igualdad de oportunidades, que se equipare la posibilidad de hombres y mujeres en el espacio público, que haya ministras, ministros, diputadas y diputados, que haya presidente y posibilidad para que sean presidentas. Eso tenemos que tener conciencia de ese proceso. Digamos, ¿cuál nos parece la mujer? Luis, qué bonito lo que has dicho, porque además hemos encontrado que eres una persona realmente convencida. Nosotros partíamos para este programa de que no existían los hombres feministas, pero qué alegría poder coincidir contigo y además poder encontrar en ti un aliado. Y creo que hay muchos, y creo que también hay muchos no tienen resistencia a aprender, porque vale, es importante. Lo que creo es que hay que difundirlo y difundirlo correctamente, porque es importante que sean feministas. Es una lucha de ellas y de nosotros. Gracias, Luis Martínez, amigo mío. Luis Martínez es sociólogo, dirige Oportunidad, Acciones Ciudadanas, desde donde construye paz y encuentro social, promoviendo a los jóvenes y a las mujeres como agentes de cambio. Conozcan más sobre ellos y el trabajo maravilloso que hacen en @oportunidad. Luis, siempre es un placer conversar contigo y crear contigo desde esta lucha que es de todos. Es de todos, así es.
Listo. Ay, me encantó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo lo ¿Y creo. nosotras para cuándo?